Hola, bienvenidos a un nuevo video de Nanay. Yo soy Leslie y hoy vamos a hablar de la escritura terapéutica. ¿Qué es la escritura terapéutica? No es como llevar un diario, como cuando uno habla de lo que hace todos los días, sino que es para autoexplorarte, autoconocerte a ti mismo. Está más relacionado de cómo me siento, cómo me veo, qué estoy pensando recurrentemente, y todos esos pensamientos se escriben. Hay varias formas de hacer escritura terapéutica. Yo más que nada lo que hago cuando me siento muy sobrecargada y cuando estoy sobrepensando mucho las cosas, agarro mi libretita y voy escribiendo. Hay un tipo de diario que se llama como el diario, el trash book, o se los voy a dejar aquí abajo, que es prácticamente poner todos tus sentimientos malos en una libreta, y es como un libro, o sea, una libreta de pensamientos malos, como de la basura, de los pensamientos basura. A mí no me gusta decirlo así porque siento que la luz y la sombra son parte de uno mismo. Hay que aprender a manejar la sombra, y por lo general lo que el mundo ve es la luz, pero la sombra hay que abrazarla y quererla también, porque todos somos dualidad, todos tenemos los dos lados. Y en cuanto a expresar esa oscuridad, en cuanto a expresar tristeza, frustración, rabia, también es válido. Entonces, cuando yo tengo esos pensamientos y esos sentimientos, lo que hago es escribir lo que siento. La verdad es que no hay una regla que tengas que seguir, como esto es correcto, esto no es correcto. La idea es que tú busques qué es lo mejor para ti, qué te sirve a ti, cómo te gusta escribir. Hay personas que prefieren escribir en la mañana, hay otras personas por la noche, o simplemente cuando tengan un momento en el día. Lo importante es escribir. Es importante también hacerlo como un hábito, hacerlo todos los días, o un día por medio, pero hacerlo seguido. Es un ejercicio progresivo, y entre más uno lo hace, mejor se siente. Un cuaderno y un lápiz. Yo te diría que escogieras un cuaderno bonito, que te motivara, que te guste mucho tenerlo. Yo me lo compré en Australia y creo que es el más caro que tengo, que es Kikki, y es así de rayas. Y me inspiraba mucho escribir en este cuaderno, y lo que más me gusta es terminarlos. Cuando uno los termina es, bueno, escrito un libro entero de pensamientos, de cosas random que hay en mi cabeza. Algunos tips que te puedo dar es que este cuaderno los tengas en un lugar privado, que sea solamente para ti, que le digas a la gente que no es un diario de vida, que no hay nada que explorar en él, que ojalá no lo lean. A mí, mis cercanos saben que este cuaderno escribo mis pensamientos, pero yo escribo tan rápido y mi letra no es tan entendible cuando escribo rápida, que aunque lo quieran leer no van a poder. También te diría que buscarás un lugar cómodo, un lugar privado, un ratito que sea para ti exclusivamente, unos 20 minutos, puedes poner música y eso. Incluso creo que con 10, con 15, si escribes una palabra, no, si escribes una hoja o dos, eso ya va a ser suficiente. Hay gente de hecho que hace estas cosas y las decora, pero para mí es tan vómito como
decir que voy y escribo y no me quiero preocupar ni de ortografía, ni de gramática, ni de acento, ni de redacción, solo escribo literalmente lo que voy pensando. Yo no lo decoro, esto es desahogo, de bueno y malo, es procesar la información y bajarla al cuaderno. Y recomiendan también que sea escrito a mano, porque como tienes que darte el tiempo para escribir, se van procesando mejor los pensamientos. Durante años he escrito. Aquí están todas mis libretitas. Aquí. Esta es la que estoy haciendo ahora. Tengo este que no tiene tapa, que es un cuaderno simple. Este que empezó como un bullet journal y terminó como un diario. Y tengo esta que es un cuaderno como grande. Yo empecé a escribir desde muy chica y lo hacía en modo desahogo, modo diario. Y me mantuve escribiendo de lo que sintiera en ese momento, y no necesariamente tienen que ser como sentimientos de rabia y de pena. Yo lo hago así cuando me siento como que me tengo que desahogar. Pero ahora me gustaría hacerlo como un hábito y no solamente escribir las cosas malas, también escribir cosas bonitas. A mí me gusta mucho hacer un ejercicio con mis libros de antes, que es abrirlo y como pedir un consejo para ahora, y que la Leslie del pasado me dé algunas palabras. Y lo abro al azar y leo. Vamos a hacerlo a ver qué funciona. Yo no tengo nada planeado. A ver. Este dice: duele a veces plantarse la cara a los miedos que la misma mente genera. Ahora tengo miedo terrible a no encontrar trabajo, a que no me quieran, a que no me acepten, a que me juzguen. Tengo miedo a que las personas me hagan daño. Soy el gestor de mis pensamientos y quiero serlo. Mi realidad está en mi cabeza y solo en mi cabeza. El trabajo va a llegar por una fuente u otra, las personas correctas llegarán a mi vida. Tengo que confiar que nadie puede hacer daño porque yo elijo la percepción de las cosas. Si las cosas no me resultan, bacán. La vida es así por una razón, fluye. Si la vida te dice una y otra vez cuál va a ser el camino para ti, aprende y acepta. Gobierna tu mente, tú eres capaz de ser feliz. No tengas miedo, o mejor, no dejes que ese te gobierne. Además, conscientemente hemos superado los miedos poco a poco y nada pasa porque sí, nada. Esas son las palabras del pasado. Este cuaderno lo escribí cuando me fui a Australia. El primer año, creo que fue el 2018, y no encontraba trabajo y tenía miedo porque se me estaba acabando la plata. Y es por eso que escribo esas cosas. Bueno, yo en este último tiempo me he sentido bien mal, la verdad. Aquí estoy abriendo mis cuadernos. Eso quiere decir que me presento en vulnerabilidad. He tratado de grabar este video más de una vez porque se me nota que no estoy tan bien. Entonces, uno de mis objetivos con este proyecto de Nanaimi es fomentar la escritura terapéutica. Yo en este último tiempo he pasado por momentos de depresión y pensé en cómo voy a fomentar algo si no lo estoy practicando. Entonces quiero poner un reto de 30 días hacia mí misma para escribir todos los días, aunque sea un ratito. Voy a estar subiendo en los lives de TikTok y en las historias de Instagram todos los días que voy a escribir un ratito, y cuando termine el reto en un mes más voy a hacer un video recopilatorio con lo que me ha pasado, para de verdad hacerlo un hábito, ponerme a mí una exigencia y una excusa para hacerlo realmente y escribir todos los días un ratito sobre cómo me siento. Y creo que eso me va a ayudar. Entonces, si tú te quieres unir a este reto conmigo, te invito a que me sigas por Instagram y por TikTok. Bueno, se los dejo aquí, lo van a estar viendo.
y para que lo hagamos juntos y para que nos acompañemos en este proceso. Y quizás si tú no te sientes muy bien anímicamente como yo, nos acompañemos también y podamos hablar de lo que escribimos, cómo nos sentimos todos los días por internet y así crear comunidad, porque no estamos solos, no vamos a estar solos en este proceso. Los dejo invitadísimos a este reto de 30 días de escritura y le vamos a inventar un hashtag y todo. Así que eso, quizás suba Reels todos los días, no sé si va a ser formato Reels o formato de historia. Ahí lo voy a pensar. Pero muchas gracias por ver este video, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Me ayudas mucho si le das me gusta. Coméntame por favor si te gustaría ser parte de este reto donde quiera que estés. Suscríbete, activa la campanita y todas esas cositas que sabes que nos ayudan a los creadores de contenido. Y yo ya asumiéndome como creadora de contenido, pero me ayudarías muchísimo si me sigues y te suscribes a mi canal. Estamos en un nuevo video, nos vemos por Instagram y TikTok para ver cómo va nuestro reto de 30 días de escritura creativa y nos vemos en el próximo. Bye.